Vamos a estudiar pelvis ósea, parte 3. División y tipos de pelvis, diferencias de pelvis entre ambos sexos, femenino y masculino. Vamos inicialmente a recordar los elementos que forman la pelvis ósea. En la parte posterior vamos a encontrar al sacro y al coxis. Y en la parte anterolateral vamos a encontrar al hueso coxal derecho y al hueso coxal izquierdo. Quiero hacer una aclaración que la posición en la cual vamos a encontrar nosotros esta pelvis no es esta. Esta posición solamente es para que podamos diferenciar los elementos, pero no es la orientación pélvica normal. Vean ustedes cómo las espinas ilíacas anterosuperiores no se encuentran al mismo nivel que el borde superior o anterosuperior de la articulación sínfisis del pubis. Por lo tanto, solamente es para recordar los elementos óseos, pero no es la posición normal en la que vamos nosotros a encontrar a la pelvis, por ejemplo, en un paciente en posición de bipedestación de pie, como en la posición anatómica normal. Esta sí es la posición anatómica normal, ¿sí? Vean ustedes cómo la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis o los cuerpos del pubis van a encontrarse al mismo nivel, ¿sí? Esa es la posición la cual nos va a interesar. En este mismo plano vertical imaginario tenemos que tener en contacto la espina o las espinas ilíacas anterosuperiores con el borde superior o borde anterior de la sínfisis del pubis en un paciente o en una persona en bipedestación como en la posición anatómica normal. ¿Ok? Empecemos entonces a revisar la división de la pelvis. La pelvis se divide en una pelvis mayor y en una pelvis menor. Esta pelvis mayor también se conoce como pelvis falsa y la pelvis menor se conoce como pelvis verdadera o cavidad pélvica. ¿Cuál es el punto que nos va a servir de referencia para dividir nuestra pelvis ósea en una pelvis mayor y en una pelvis menor? Pues es esto. Ese plano es un plano imaginario que se conoce como el plano de entrada de la pelvis. Este plano de entrada de la pelvis nosotros lo vamos a encontrar a nivel de la abertura superior pélvica o de la abertura pélvica superior y vamos a definir que arriba del plano de entrada de la pelvis, por arriba de él, nosotros vamos a encontrar a la pelvis mayor o pelvis falsa. Por debajo del plano de entrada de la pelvis, nosotros vamos a encontrar a la pelvis menor o pelvis verdadera. Este plano de entrada lo encontramos coincidiendo con esta abertura que se conoce como el estrecho pélvico superior, en ocasiones llamado así, o la abertura pélvica superior. Por arriba de esta abertura o del estrecho pélvico superior, repito, vamos a encontrar a la pelvis mayor o pelvis falsa. Y por debajo del estrecho pélvico inferior vamos nosotros a encontrar a la pelvis menor, pelvis verdadera o cavidad pélvica. Recuerden, el punto de referencia es este, que es el plano de entrada de la pelvis. Ahora, este reborde que nos está delimitando el estrecho pélvico superior pasa por una línea, ¿sí? Una línea que se conoce como la línea terminal, la cual va recorriendo algunas áreas específicas de las diferentes porciones óseas del hueso coxal, tanto de un lado como del otro lado. Y empecemos nosotros a trazar dicha trayectoria. Esta línea pasa por el borde anterior del ala del sacro, esta ala izquierda del sacro. La línea arqueada pasa por la línea pectínea, el borde superior de la sínfisis del pubis o el borde superior de los cuerpos de los pubis. Hace lo mismo en el hueso contralateral para luego terminar en el promontorio sacro. Esta es la línea terminal que nos va a delimitar prácticamente el reborde óseo del estrecho pélvico superior, ¿sí? Muy bien. Veamos desde otra óptica,
desde otro punto de vista, esta es una vista anterolateral izquierda o antero superior izquierda. Vamos a delimitar, ahí está, la línea terminal, ¿sí? Ahí está. Veamos que arriba de ella, pelvis falsa, por debajo de ella, pelvis verdadera o pelvis menor o cavidad pélvica. Quiero hacer una aclaración. La pelvis mayor no es una cavidad completa, ¿sí? Solamente es completa en la parte posterior o posterolateral, en donde tenemos nosotros a la fosa ilíaca, al ala del ilion, ¿sí? Con su borde superior, borde anterior, borde posterior, la quinta lumbar, la S1, el sacro, los ligamentos sacroilíacos anteriores. Es prácticamente la parte que va a estar delimitada por hueso, pero en la parte anterior y en la parte anterolateral derecha, anterolateral izquierda, no hay nada. Es una cavidad incompleta, pero va a estar cerrada en el sujeto vivo, en el sujeto, en nuestro paciente o en nuestro espécimen cadavérico. Nosotros en la disección lo vamos a encontrar que va a estar cerrada por estructuras musculares. En este caso va a estar cerrada por los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Y de igual forma aquí, ¿no? En la cresta ilíaca o el borde superior del ilion, vamos a encontrar de ahí hacia arriba los músculos laterales insertados, los músculos laterales del abdomen, como son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso, tanto del lado derecho como en el lado izquierdo. Quiero en la siguiente imagen mostrarles para que ustedes puedan evidenciar lo que yo les estoy diciendo. En la parte de arriba, nosotros estamos viendo una vista anterior de la musculatura o de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Esta es una vista lateral derecha y una vista lateral izquierda de las mismas estructuras. Vean ustedes cómo los componentes musculares prácticamente están completando la pelvis mayor o pelvis falsa, que no es más que la parte más baja de la cavidad abdominal. La única, ¿sí? El único orificio natural que permite comunicar el interior de la parte más baja del abdomen con el muslo es este que yo estoy señalando en este momento. Lo voy a marcar para que lo puedan ver bien. Es este y es este. Acá está. Acá se ve muy bien y aquí también se ve también. Y es el espacio subretroinguinal, el espacio que se encuentra por debajo y en la parte posterior del ligamento inguinal. Es el único espacio natural por donde puede pasar estructuras del abdomen al muslo y viceversa, y es prácticamente una zona fronteriza. Entonces ustedes observen en esta imagen que se ha eliminado el músculo recto anterior del abdomen, la vaina de los rectos, el oblicuo externo y el oblicuo interno, y solamente tenemos aquí el músculo transverso para que puedan evidenciar de manera adecuada que la pelvis mayor es una cavidad incompleta si eliminamos los músculos y se convierte en una cavidad completa al estar estos, y constituye la parte más baja de la cavidad abdominal. Veamos nosotros una vista desde arriba de eso que yo les estoy mencionando, ¿no? Aquí está. Véanlo, esta es la fosa ilíaca izquierda, la cresta ilíaca izquierda y las mismas estructuras contralaterales, ¿no? Las del lado derecho. Vean aquí el espacio subretroinguinal derecho, el subretroinguinal izquierdo, el ligamento inguinal de un lado, el ligamento inguinal del otro, y cómo las estructuras musculares me van a formar a mí un cierre que es incompleto de esta cavidad, ¿no? Aquí, ¿no? Toda esa cavidad que ustedes están observando aquí es la parte más baja de la cavidad abdominal. Muy bien. Ahora, esta cavidad pélvica o esta pelvis menor o pelvis verdadera, por ser una cavidad pélvica, también tiene paredes, ¿no? Una pared posterior, pared lateral derecha, pared lateral izquierda y una pared anterior. Veamos cuáles son los elementos óseos que me constituyen esas paredes. En la parte posterior, el sacro y
el coxis quizá, pero específicamente el sacro, me constituye el elemento óseo que me forma la pared posterior. Y vamos a incluir también la parte posterior del hueso coxal, allá en la cercanía de la articulación sacroilíaca. En una vista lateral derecha, los elementos que me forman óseos, la pared lateral, es esto, ¿no? El cuerpo del isquion. En el otro lado, en el lado izquierdo, de igual forma, vamos nosotros a observar el cuerpo del isquion, pero en la parte anterior, quien me va a conformar a mí los elementos óseos de esta pared anterior son el cuerpo de ambos pubis, su rama superior y su rama inferior. Esos elementos son los que me van a conformar la pared anterior de la pelvis ósea. Aquí está, voy a marcarlo aquí, ahí está. El pubis, ambos cuerpos del pubis, la rama superior y la rama inferior de ellos son los que me van a conformar. Ahora, si nosotros agregamos los ligamentos y agregamos los músculos, entonces las estructuras se van a ir sumando. Veamos. Revisemos entonces en estas imágenes en donde encontramos estructuras óseas, estructuras ligamentosas y estructuras musculares. En la parte posterior nosotros vamos a encontrar los elementos óseos, las estructuras ligamentosas como es el ligamento sacroilíaco anterior. No observamos el ligamento sacrotuberoso, pero sí estamos viendo los ligamentos aquí sacroespinoso. Y este elemento muscular acá, que se conoce como el músculo piriforme. Entonces, veamos nosotros, lo eliminamos y revisamos cuáles son las estructuras nuevamente. El sacro, los ligamentos sacroilíacos anteriores, el ligamento sacrotuberoso que no lo podemos ver aquí, el sacro espinoso y los músculos piriformes. Esos son los elementos que en la parte posterior me van a constituir la pared. En la parte lateral derecha, nosotros vamos a encontrar a este músculo el obturador interno y también el cuerpo del isquio. Estas mismas estructuras, aquí está el obturador interno y el cuerpo del isquion en el otro lado, y en la pared anterior prácticamente son las mismas estructuras óseas que me van a estar conformando los elementos óseos. Quizá la parte anterolateral, en donde nosotros vamos a encontrar al músculo obturador interno. Muy bien. Ok. Ahora, recordemos entonces, en la parte posterolateral, el músculo que juega un papel importante es el músculo piriforme y en el límite o en la pared anterolateral es el músculo obturador interno, ¿no? Posterolateral, el músculo piriforme y anterolateral, el músculo obturador interno. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando el orificio inferior de la cavidad pélvica, que se conoce como el estrecho pélvico inferior o la abertura pélvica inferior, y en donde nosotros vamos a encontrar un plano, el plano de salida pélvico. Arriba está el plano de entrada de la pelvis y aquí está el plano de salida de la pelvis. Vean ustedes que allá tiene, por ejemplo, en las mujeres el estrecho pélvico superior, una forma de círculo. Aquí tiene una forma de rombo. Vean acá, ¿cuáles son los límites osteoligamentosos del estrecho pélvico inferior? Bueno, en la parte anterior pues es la sínfisis del pubis, en la parte posterior es el coxis, en la parte lateral izquierda, en esta imagen, es la tuberosidad isquiática, en la parte lateral derecha, la tuberosidad isquiática contralateral, pero en la parte anterolateral nosotros vamos a encontrar esto, que es la rama isquiopúbica derecha, la rama isquiopúbica izquierda, y como límites posterolaterales nosotros vamos a encontrar a estas estructuras ligamentosas que son los ligamentos sacrotuberosos. Entonces, el orificio inferior de la pelvis, el estrecho pélvico inferior, va a tener forma de rombo y lo vamos a dibujar ahí y ahí lo podemos ver. Muy bien.
Entonces, este va a estar cerrado por estructuras musculares, lo que conocemos como el diafragma pélvico. Este diafragma pélvico va a estar conformado por estas estructuras musculares y sus fascias envolventes, ¿no? Tenemos el músculo isquio en la parte posterior, el coxigio o isquiocoxigio, y los músculos elevadores del ano con sus 3 respectivas porciones en cada uno de los lados. Por ejemplo, aquí la porción que se conoce como pubo rectal, pubocoxigia, iliocoxigia. Ya lo mencioné, atrás vamos a encontrar el músculo coxigio o isquiocoxigio. Esas estructuras me constituyen lo que es el diafragma pélvico o el piso de la pelvis, cerrando este agujero de abajo, el estrecho pélvico inferior. Bueno, veamos entonces ahora las diferencias de las características pélvicas entre el hombre y la mujer. En esta imagen, esta es una vista anterior, posterior en el hombre, anterior y posterior en la mujer, y la pelvis de cada uno de ellos. Vean, vamos a hacer rapiditos una pequeña diferencia para irnos a las pelvis. Vean lo ancho de la pelvis en nosotros los hombres, la forma del estrecho pélvico superior que tiene forma de corazón, y luego lo vamos a trasladar al otro lado, vea que es mucho más ancho en las mujeres, y el orificio, el estrecho pélvico superior, tiene forma muy diferente, es más amplio en las mujeres, es mucho más estrecho en los hombres. Bien, pero empecemos a revisarlo. Lo que estamos nosotros observando aquí es una pelvis de un hombre. Vamos a empezar a hacer las diferencias entre cada uno de ellos en cuanto a osteología se refiere. Las características de una pelvis de un hombre es que esta es más robusta, es más gruesa, por lo tanto va a ser más pesada. Las rugosidades son mucho más evidentes para las inserciones musculares. En cuanto a la pelvis mayor o pelvis falsa, esta es más profunda, ¿sí? El estrecho pélvico superior tiene forma de corazón, en cambio la pelvis menor o pelvis verdadera es más estrecha, ¿sí? Tiene forma cónica. Y vean algo bastante interesante, el agujero obturador es casi circular y obviamente el ángulo subpúbico, ¿no? Es un ángulo bastante agudo, es un ángulo de menos de 70 grados en los hombres. Veamos una imagen, démosle color para que se vea mejor y veamos las mismas características. El estrecho pélvico superior en forma de corazón, la pelvis mayor es poco profunda, la pelvis menor es estrecha, es cónica, el ángulo subpúbico es de menos de 70 grados y las características del foramen obturado es un foramen obturado un tanto circular. En las mujeres es diferente. En cuanto a las características generales, es una pelvis menos robusta, es una pelvis más delgada, más ligera y por lo tanto va a pesar menos. En cuanto a la pelvis mayor, esta pelvis es poco profunda. La pelvis menor, aquí sí, la pelvis es más ancha, es poco profunda, pero es cilíndrica, como que fuera un cilindro truncado. El estrecho pélvico superior es de aspecto circular, ¿sí? Es casi redondo. El foramen obturado es un tanto oval y el ángulo, ¿sí? Aquí esto sí nos interesa que lo evidenciamos muy bien. El ángulo subpúbico es diferente, es ancho, es mayor de 80 grados. Veamos. Igual, lo mismo, las mismas características aquí, ¿sí? En otra pelvis, el estrecho pélvico superior, circular, ¿sí? Y hagamos nosotros una comparación con esta pelvis superpuesta de hombre y vean aquí las diferencias en cuanto a la abertura de las alas del hueso coxal. Es mucho más estrecho en los hombres, es mucho más amplio en las mujeres. El ángulo se evidencia muy bien, ¿no? El ángulo bastante agudo en los hombres y el ángulo bastante ancho en las mujeres, que son de las características, ¿no? La marcada diferencia entre la estrechez del estrecho pélvico superior en los hombres y que es mucho más amplia en las mujeres. Bueno, veamos ahora esta imagen, veamos los tipos de pelvis o la clasificación de las pelvis. Las pelvis se pueden clasificar y de esa manera tipificar
en varios tipos. Ginecoide, que es característica de las mujeres, androide, que es característica en los hombres, y unas intermedias, como es la antropoide y la platipeloide. Esta clasificación de la pelvis se basa en la forma del estrecho pélvico superior. Veamos en la pelvis de tipo ginecoide qué forma tiene el estrecho pélvico. Es forma circular. Vean cuyo diámetro transverso permite una parte anterior y una parte posterior bastante simétrica. En cuanto a la pelvis antropoide, es una pelvis que prácticamente es alargada, es bastante estrecha en cuanto a su diámetro transversal, y el eje mayor de del estrecho pélvico superior, que de aspecto oval, es mayor el anteroposterior que el transverso. En esta pelvis de abajo, la pelvis platipeloide, el estrecho pélvico superior tiene forma oval con su eje mayor a nivel transversal. Y por último, la que es muy típica de los varones, es la pelvis androide, cuya forma del estrecho pélvico superior tiene forma de corazón y su diámetro transverso está más orientado hacia atrás. La pelvis ginecoide la encontramos en aproximadamente un 50% de las mujeres, la pelvis androide en un 20% en las mujeres y la pelvis antropoide en un 25% en las mujeres. Quiero recordar que nosotros no vamos a encontrar una pelvis característica y típica, sino que vamos a encontrar casi siempre una pelvis mixta. Cuando ustedes tengan su pelvis ósea o el modelo de pelvis ósea en sus manos, van a poder evidenciar que tiene características de una, características de otra. Pareciera que el ángulo subpúbico pareciera ser agudo, pero las alas son bien amplias, o es bien ligera y delgada la pelvis, típica en la mujer, pero otras características son diferentes. Entonces, no vamos a encontrar una pelvis pura, excepto en algunos porcentajes como los que le menciono. La gran mayoría son pelvis mixtas. Bueno, eso es todo. Espero les haya quedado claro y nos veríamos en próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.